Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Es lunes 8 de julio de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Gonzalo Pérez Jacome, es concejal por Democracia Ourensana en Ourense. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. En la esquina de la mesa, Roberto Moscovich, es periodista. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, encantado de volver a estar con estos amigos. Francisco Fernández Tarrío es abogado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí, como siempre. José Antonio de Lorenzo, representa a UPyD. ¿Qué tal, don José Antonio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. En la esquina de la mesa, Álvaro Bastida Freijedo, es médico estomatólogo. ¿Qué tal, don Álvaro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar de nuevo con todos vosotros. Bien, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a toda la audiencia y empezamos con el primero de los temas. El presidente Rajoy y el expresidente Aznar participaron juntos en la clausura del campus de verano FAES. El presidente del Gobierno ha dicho que no se puede decir que España vaya bien, pero que sí va por el buen camino. Aznar sigue reivindicando su programa fiscal. Esta pieza nos da unos datos. Hace mes y medio, José María Aznar abrió la caja de los truenos en el Partido Popular, criticó públicamente la gestión de Mariano Rajoy y presentó sus propias propuestas alternativas. Ahora, este fin de semana, presidente y expresidente coincidieron por primera vez desde las polémicas declaraciones en la clausura del campus FAES y Aznar aprovechó para defender su derecho a presentar alternativas. Creo que hemos realizado lo que se espera de nosotros y lo que se espera de nosotros pues es estimular debates necesarios y constructivos para España y es poner sobre la mesa propuestas fundadas que deben ser analizadas, que pueden ser discutidas y que en algunos casos incluso pues pueden ser aprovechadas. Pero esta vez Mariano Rajoy no se quedó callado, contestó enarbolando su programa de reformas como estandarte y reclamando ser juzgado cuando acabe la legislatura. Nadie podrá decir que el gobierno que presido no haya tomado decisiones. Quedan todavía 2 años y medio para el final de la legislatura y los balances se hacen cuando hay que hacerlos. No se puede hacer un balance al principio, porque eso no es justo y eso no conduce a nada. Para Rajoy todavía no se puede decir que España va bien, pero está convencido de que va mejor, que estamos mejor que hace un año y mucho peor de lo que estaremos en 2015. Don Francisco. Bueno, pues ahí se ha evidenciado un poquito las dos líneas actuales enfrentadas dentro del Partido Popular. He de decir que lo que dice Mariano Rajoy a mí personalmente no me agrada. Yo me considero más cercano a las tesis de la Fundación FAES en la reforma tributaria, aunque a mi juicio también pecan de excesiva socialdemocracia, pero creo que los dos están en su papel en ese acto, por lo menos. Luego, por separado, es otra historia. Sí me gustaría decir que cuando Mariano Rajoy dice que no se le podrá decir que su gobierno no ha tomado decisiones, pues algunos se lo pueden decir, se lo decimos y se lo decimos constantemente. En España hay varias reformas pendientes que ninguno quiere hacer. La reforma de la Administración del Estado, que hemos visto presentada hace poco, pues queda casi en nada, y lo hemos explicado aquí. Hay reformas de calado moral que también se están quedando en nada. Quiero hacer una llamada aquí, además, en esta casa, a la tan publicitada reforma sobre la ley del aborto que no acaba de llegar, por poner una serie de ejemplos, ¿no? Y luego el análisis que hace el presidente de que solo se le puede juzgar o criticar una vez que acabe la legislatura, pues esto va en contra de lo que muchos hemos defendido abiertamente y en público, que la democracia no puede consistir en dejar una legislatura sin crítica y que los ciudadanos expresen una vez cada 4 años. Por supuesto que se le puede criticar ahora y por supuesto que se le puede juzgar ahora, y lo que se le puede decir claramente es que hasta este momento la línea política del Partido Popular ha ido en franca oposición a lo que tenía puesto en su programa electoral, y eso es así, le gusta al presidente o no le guste, y me gustaría que se empezaran a acostumbrar a escuchar críticas y a verla como algo normal, como algo absolutamente normal. Y quiero decir que esa frase que soltó un poco para meter el dedo en el ojo al expresidente de que no puede decir que España va bien, pero sí que España va mejor, pues de momento yo creo que ni una cosa ni la otra, a mi juicio. Sí, en efecto, no se puede decir efectivamente que no haya hecho cosas, que no haya hecho reformas, algunas desde luego que nos perjudican grandemente. En cuanto a lo que ha citado don Francisco de la reforma de la ley del aborto, ahí está aparcada sin idea, no se atreven. Don Roberto Moscovich. Bueno, yo diría que en ese encuentro que tuvo lugar en esa cosa de la FAES, que a fin de cuentas es una cosa del Partido Popular meramente, no hay participación, no hay confrontación de otras fuerzas, ni siquiera de los medios informativos,
Yo creo que ha habido un encuentro, sí, pero yo diría que juntos pero no revueltos, clarísimamente distanciados. A mí me sorprende mucho y no me agrada sinceramente el afán paternalista que tiene Aznar respecto a Rajoy, eso de cogerle por el brazo como trincándolo, entre comillas, o ese de pasarle y darle palmaditas en la espalda como se le da a tu hijo para animarle. O sea, a mí me parece que son gestos que están fuera de lugar, sobre todo con unas personas de esa talla, porque estamos hablando de un expresidente del gobierno y de otro presidente. En cuanto a que el presidente dice que se han hecho cosas y que tal y que no sé qué, yo casi temo más lo que va a hacer, porque ya nos está largando por delante que en el primer trimestre va a hacer una nueva reforma tributaria. Y a mí se me ocurre, para quitarle un poco de hierro al tema, algo que publicaba Xaquín Marín, que es el director del Museo del Humor de Fene, que decía: hoxe todos sabemos de economía. Y le contesta al otro viejo, son dos viejos que parolan siempre entre sí, y le contesta: precisamente cando xa carecemos de economía. Y esta es la realidad, la triste realidad del país es que hoy España está cápita y disminuida desde el punto de vista económico, social e incluso jurídico. Porque eso que bien apuntaba el colega abogado Fran es así, y lo que tú has remarcado es exactamente irrebatible. Don Álvaro. Hombre, aquí se ve dos posturas diferentes de Aznar y de Rajoy. Aznar va de frente y Rajoy se pone de perfil, como tiene por costumbre, ir sinuosamente, intentando dar una larga cambiada al Miura. Pero el Miura está ahí. La verdad es que los impuestos son un tema crucial y parece mentira que el señor Rajoy no se dé cuenta de que el impuesto mata al impuesto. Es decir, si te pasas con los impuestos vas a dejar de recaudar. Es lo que dice la famosa curva de Laffer. Entonces, si esa presión fiscal que nos está apretando y apretando y apretando al tejido productivo español, lo que va a producir es que no va a haber impuesto, no va a haber recaudación. Y en ese sentido Aznar pues hace bien en estar ahí y machacarle y darle caña a Rajoy. Por lo demás estoy de acuerdo con don Francisco en que claro que se puede criticar, claro que se debe criticar y que Mariano Rajoy ha tomado muchas decisiones y muchas de ellas mal. Las estamos sufriendo. Mal. Así es. Don Gonzalo, todos sabemos efectivamente de impuestos porque todos tenemos que contribuir, pero bueno, siendo empresarios, dedicándose al comercio, pues se sabe como un poquito más, ¿no? Hombre, el tema de los impuestos, efectivamente, al ser empresario creo que sabe un poco más porque son los que más principalmente pagan impuestos. Por ejemplo, a la hora de pagar los seguros sociales, lo normal es que todos los gastos laborales lo pagaran los empleados, es decir, lo normal es que los empleados recibieran un sueldo bruto y ellos pagaran su cotización y su ¿cómo se llama? Y su retención. Sin embargo, lo paga todo el empleado. Lo paga todo el empresario, con lo cual el empleado no tiene claro qué impuestos está pagando. Sí. Y esta ceguera fiscal ayuda mucho al gobierno porque entonces, claro, por eso no somos tan exigentes como los norteamericanos. Los norteamericanos son ellos los que principalmente lo pagan, por eso cuando suben los impuestos montan en cólera. Lo mismo sucede con el IVA. El IVA es como un impuesto que aquí es IVA incluido, y cuando vas a comprar por cualquier sitio te pone IVA incluido y nadie se cuestiona, está el 21, el 15, el 18, sabes que es un impuesto muy alto, pero no lo cuestionas. En Estados Unidos, cuando vas a comprar a cualquier sitio, la mayoría de los productos vienen sin IVA, y luego en caja te ponen el IVA aparte. En el momento que suben los impuestos, los ciudadanos montan en cólera. Entonces, claro, esta ceguera mental que tienen engañados a los ciudadanos es un poquito lo que también influye en que la gente no se rebele tanto como en otros países. Sí. Abordar esa reforma ya es algo más, bueno, no la van a hacer. Más profundo, ¿no? Sí, esa nunca la van a tocar, ¿no? Porque no quieren que el pueblo se entere realmente de todos los impuestos que paga. Si cuando vas a la gasolinera te dan un ticket donde te pone que el 70% son impuestos, la gente se mentaliza mucho más de los impuestos que paga. Pero no, la gente paga 60 euros y ya está. Ya. Sí, muy bien ese apunte. Don José Antonio. Bueno, pues, hombre, aquí en un primer punto está una cosa interna entre el PP, ¿no? Una lucha de poderes, una toma de posiciones, pero yo ahí no voy a entrar. Lo que sí hay un elemento clave y es que Rajoy ha tomado decisiones, ha hecho más reformas en términos poco concretos, por ejemplo la reforma educativa. Hay una serie de reformas que ha parecido que hace más de lo que realmente hace, pero lo que sí nos ha hecho es meternos la mano en el bolsillo. Eso sí lo he tenido bastante claro, y sobre todo donde podía, en aquellos sitios donde podía quitarlo más fácilmente. O sea, lo del asunto de las pensiones, los funcionarios, o sea, una serie de sitios donde lo tenía muy importante.
Me parece un poco extraño que la postura que tiene, que el balance solamente se puede hacer al final. No. Aquí no se da un cheque en blanco a nadie. Él es responsable en cada uno de sus actos. Y en el momento que hace un acto, automáticamente se le puede criticar. Acto a acto. No tenemos que valorar toda la legislatura en su conjunto. Entonces yo pienso que esto es una cosa interna del PP, de toma de posiciones, pero bueno, hay dos filosofías, por ejemplo la que plantea Aznar de que el tipo máximo en el IRPF sea el 40% frente al 52%, pues eso es una diferencia. Entre que el asalariado, el tipo marginal esté en el 40 o esté en el 52, es una diferencia. ¿Y de dónde hay que sacar dinero? Pues habrá que sacarlo de otra manera y habrá que hacer reformas. ¿Vamos por el buen camino? Sí, no, ¿y por qué? Brevemente. No vamos por el buen camino, ¿Por ni qué? mucho menos. Y además es curioso que solamente hay una coincidencia entre estos dos líderes, y es que no hablaron para nada de Bárcenas. Un tema que evidentemente es de su partido. No vamos por el buen camino. No vamos por el buen camino, de ninguna manera, porque estamos denunciando aquí una y otra vez que las medidas que se han tomado son más aparentes que reales, dañan a las economías más pobres, las más que necesitan más ayuda, y por otro lado no se ven los resultados que cabría esperar si efectivamente esas medidas económicas hubieran sido bien tomadas, ni laborales ni económicas. Don Osvaldo, ¿vamos por el camino? No, Si no, ¿por qué? Para nada, no vamos por el camino porque hay que tomar unas medidas muy radicales que no se están tomando. A grandes males, grandes remedios, dicen, y realmente no se están tomando ninguna de las grandes reformas que tiene que cometer el país. Entonces no se está cometiendo ninguna, son todos giros de timón muy tibios y realmente no para nada vamos por el buen camino. Don Francisco. No, porque se están haciendo todas las reformas por la vía del ajuste de los ingresos y no por la vía del ajuste de los gastos. Mientras sigamos gastando muchísimo más de lo que tenemos, no saldremos del pozo, y mientras tengamos un sector público hipertrofiado y un sector privado cada vez más castigado, muchas menos personas tendrán que soportar mucha más carga fiscal y mucho más Estado, y así no hay país que aguante, salvo que nos convirtamos en un país subsidiado, que creo que es lo que al final hay detrás de todas estas políticas. ¿Por el buen camino? Si no, ¿por qué? No, me parece que somos bastante unánimes. No, por una cosa muy sencilla, no se está utilizando la crisis para lo que puede ser buena. Modificar el Estado, tratar de hacerlo más eficaz, tratar de conseguir que aquellas cosas que no funcionen, se funcionen. Y la crisis vale para esas cosas, pero no se está aplicando en ese punto. Don Álvaro, ¿vamos por el buen camino? Si no, ¿por qué? Por el mal camino. Me gustaría decir que por el buen camino, pero no. Porque quien crea riqueza en un país son los empresarios. No es el Estado el que crea riqueza, el Estado quita riqueza. Entonces, mientras se esté machacando a los empresarios, se está eliminando la posibilidad de crear riqueza y crear empleo. Y si mientras el Estado no se adelgace drásticamente, pues la cosa va a ir mal. Por una parte se machaca al tejido productivo, a los empresarios, y el Estado no lo adelgaza. Entonces vamos por el mal camino. Bueno, pues la conclusión es efectivamente que vamos por el mal camino. Vamos con el tax list, que es un tema que consiguió unir a gobierno, oposición y a sindicatos para formar un frente común para la próxima reunión que van a mantener con Almunia el próximo jueves. Vamos a ver esta pieza. El sector naval cuenta las horas hasta una reunión que puede ser clave para su futuro. El comisario de competencia recibirá este jueves en Bruselas al ministro de Industria español, que asistirá al encuentro acompañado por los presidentes de las comunidades de Asturias, País Vasco y Galicia, las más afectadas si la resolución final decidiera la devolución de las ayudas del tax list. Para presentar un frente común, el Parlamento gallego quiere buscar un acuerdo en defensa del naval. Este miércoles, en la víspera del encuentro en Bruselas, se reunirá la Diputación Permanente de la Cámara con la intención de aunar posturas entre los 4 grupos. Nos pon nunha excelente ocasión e momento para intentar acadar nesa Diputación Permanente dentro das marxes que nos permite o regulamento da Cámara un acordo de respaldo unánime ao sector naval galego que sería, polo tanto, aprobado no momento máis oportuno que xusto antes desa reunión. El PSDG también mostró su disposición a buscar un acuerdo. Sin embargo, se niegan a focalizar la culpa en Joaquín Almunia. Nós, desde logo, estamos dispostos a unha declaración institucional sempre que a vontade sexa trasladar a idea de unidade fronte á Comisión Europea. Non estamos dispostos a focalizar a responsabilidade de un tema que, en todo caso, supón responsabilidades compartidas nunha persoa.
Y mientras se aclaran las posturas políticas, los astilleros privados dan la voz de alarma por la situación del sector. Según denunció Pimar, la inseguridad generada y las expectativas de devolución de las bonificaciones están provocando la pérdida de nuevos contratos a compañías de toda Europa, una situación que deja a Asia como la gran beneficiada. Además, insisten, si el próximo 17 de julio prevalece la tesis de Almunia, el naval llegaría a su fin, arrastrando consigo la destrucción de 87.000 empleos en todo el país. Hablamos de esto ya ampliamente en el último programa la semana pasada, pero bueno, consideramos que era importante volver a traerlo, dado que van a tener una reunión con Almunia el próximo jueves. Don José Antonio, aquí habíamos dejado diáfanamente claro que parece ser que, aunque todo el mundo está reclamando que la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de la renovación de contratos, etcétera, etcétera, pero sin embargo sí, los diferentes gobiernos sabían que estábamos actuando de una manera pues no ortodoxa, ¿no? No habíamos tomado cartas en el asunto, como hizo realmente Francia, y ahora estamos reclamándole que Francia ha conseguido cierto beneficio y nosotros no, pero porque no hemos actuado bien, ¿no? ¿Es así o no es así? En cierta manera es así. Pero por un lado hay este aspecto que me resulta un poco preocupante. Todos los últimos consensos que se están consiguiendo en España son contra Europa. La cosa está muy clara. O sea, no se pelea el PSOE y el PP, no van a llegar a un acuerdo sobre la ley de educación, sobre las pensiones, pero contra Europa sí. Yo creo que eso es malo para el país, y es malo como pedagogía. Nosotros estamos en Europa y tenemos que fortalecer Europa. Entonces eso ya es un camino que yo considero que está equivocado. Por otro lado, en el tema del tax list, claro, es que a mí me sorprende, voy a leer unas declaraciones de Almunia, que dice, Almunia, a mí me sorprende a veces escuchar a algunos representantes del sector naval, que dicen, pero nosotros somos responsables. Los del sector naval dicen que son responsables. Y yo insisto, dice Almunia, no son ustedes responsables de devolver, ni un solo astillero tiene que devolver un solo euro. ¿Por qué? Porque ningún astillero recibió ni un solo euro. ¿Cómo va a poder ser? ¿Pero por qué hay esta posibilidad de que los astilleros den un solo euro? Pues por otro lado, al ser preguntado por las cláusulas contractuales que obligan a los astilleros a asumir el reembolso, o sea, que hay cláusulas ilegales en que, como no está claro que esa normativa sea correcta, obligan las empresas, Corte Inglés, IKEA y demás, a que los astilleros firmen una cláusula de que si tienen que reembolsarlo, lo reembolsen ellos. Ahí estamos viendo que la gente lo tiene claro de que hay cosas que no están funcionando bien, que no se están haciendo de acuerdo a la ley como mínimo europea. Y en este punto, aunque existiera esta cláusula, es ilegal. Sí, pero sería bueno quizá que pusiera luego el ejemplo aquel que puso el otro día de usted es un armador, usted va... Sí, porque es muy gráfico y se entiende perfectamente para entender todo esto que está pasando ahora. La situación del tax list es más o menos de la siguiente manera. Vamos a ver, yo soy un armador y compro un barco. Entonces, en el momento en que lo compro, yo se lo vendo a un banco. El banco se lo alquila a una empresa que puede ser, a una asociación de empresas que puede ser, y el Corte Inglés, IKEA y todo eso. Y después esos me lo alquilan a mí con opción de compra. Y al final lo compro yo. En todo este proceso se ha ahorrado el 60% del barco. ¿Quién lo paga? Por los impuestos. Por los impuestos. ¿Quién los paga? El Estado español. Ajá. Entonces eso es una, financiación encubierta que es legal siempre que se aplique a toda la industria, porque entonces, es una estructura económica y una legislación de tipo impositivo que es legal dentro de los países. Por ejemplo, en Europa el impuesto de sociedades en Irlanda es el 13%, en España es el 30%. Pero no hay competencia desleal. ¿Por qué? Porque es a todas las empresas. Si el tax list se hiciera a todas las empresas, la Comunidad Económica Europea no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque entra dentro de los límites de decisión de los gobiernos nacionales. Que es lo que sí está haciendo Francia a partir de 2006. Exactamente. Y que aquí no hicimos, y que además, como pensamos que es ilegal, las empresas que no son tontas les obligaron a firmar un contrato, que es ilegal, pero lo obligaron a firmar un contrato a los astilleros y decir, pero si tengo que devolver el dinero, me lo das tú. Con lo cual está claro ya que tenían mala conciencia. Total, que aquí lo vamos a pagar nosotros. Se va a pagar con nuestros impuestos. Don Roberto Moscovich. Bueno, yo coincido bastante en lo que ha dicho mi compañero, porque en principio lo que había que explicarle claramente a la ciudadanía
es en qué consiste precisamente el tax lease, porque parece que le están diciendo que se va a perjudicar a los astilleros directamente porque sí, como si fuera un capricho de Almunia, y Almunia en este caso ni es un mal español, ni es un buen español, ni es nada, él tiene un cargo y trata de ejercerlo, creo, dentro de lo que le corresponde. Sé que a lo mejor esto no es muy agradable para algunas personas que pueden escucharlo, pero él tiene una obligación y es hacer cumplir los cometidos que le han asignado. Dentro de 9 días sí que se va a producir la verdad y ahí no va a haber ocultación posible. ¿Por qué? Porque efectivamente el tax lease es una bonificación que se está solapando, se está escondiendo, pero que el beneficiario final no son los astilleros. No, señor, no es cierto, no son los astilleros, son precisamente esas grandes empresas inversoras que están en la sombra, que dicen, como bien apuntaba mi compañero, dicen: si mañana me reclaman esto, tú me vas a firmar una cláusula en la que reconoces que me lo vas a retornar. En una palabra, que te haces cargo tú. Claro, ahora, ¿qué dicen? Si nosotros tuviéramos que devolver este dinero, sería tremendo. ¿Por qué? Porque ya están diciendo que las pérdidas que se han generado desde que empezó el tema del tax lease hasta ahora superan la posible multa que puede imponer Bruselas, que no es tal multa, sino que es un retorno de un beneficio, digamos, entre comillas, ilegal, claro, para esas empresas finalistas, no para los astilleros, cuidado, claro, que no son los astilleros, sí, aunque sean los perjudicados. ¿Por qué? Porque si no entran por esa horca, no hay encargos de buques. Ese es el problema. Bueno, yo creo que es un tema complicado, pero que está quedando, yo creo que medianamente claro. Don Álvaro. Hombre, yo lo que sé es que la antecesora de Almunia, la señora Nelly Cross, pues dio el visto bueno a esto. Entonces, pues se empezaron a hacer así las cosas. Y ahora llega la señora Almunia y dice que no. Por otra parte, hombre, pues ahí puede haber competencia fiscal entre los diferentes estados de la Unión, aunque sí, digamos que esto no se aplicó a todo el sector económico español, pero bueno, jurídicamente yo creo que hay argumentos para defenderlo, para que dejaron de pagarse impuestos, digamos, a través de esto. Si uno quiere, pues se puede ir a otro país. Porque ¿de qué año hablamos? De la antecesora de Almunia, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 2 años, sí. ¿De 2008? Sí, por ahí. Por el 2008. Entonces, bueno, ahí no se puso peros al principio. Entonces, la denuncia la pusieron, claro, astilleros holandeses, que claro, ven que se está llevando todos los contratos el naval español, y claro, pues ellos protestan y dicen, oye, pues lo que tienen que reclamarles es a su gobierno, oye, denos un tax lease también. Claro, pero tienen que reclamarle a su gobierno, no, ellos lo reclaman a la Unión Europea para que multe y acabar con la competencia. Claro, es que la jugada es muy buena. En vez de reclamar los holandeses a su gobierno que apliquen un tax lease, podría hacerlo también. No, la jugada es muy buena. Reclaman a la Unión Europea para liquidar todo el sector naval español. No, bueno, el problema no es exactamente así. Don José Antonio, espere que intervengan todos y algo sobre esto. Pues nada, para empezar, yo creo que desde un punto de vista liberal es un poco injusto porque se está favoreciendo un gremio en perjuicio de otros. Poniendo un ejemplo que desde luego, un ejemplo que no es de magnitud, pero que sí es un ejemplo similar, es lo de las terrazas. Las terrazas, por ejemplo, de los bares, al menos en Orense, que supongo que también en Galicia, en otros países no tanto, pagan unas cantidades irrisorias. Y irrisorias para lo que ocupan. Por ejemplo, una mesa y 4 sillas, le llaman un velador, paga al año 80 euros, una mesa de 480 euros, claro, es algo irrisorio, porque mucha gente si se entera y se dice, oye, que por ese precio casi lo alquilo yo para ir con mi familia a hacer ahí parking, 80 euros al año, tener una mesa en la calle, entonces es tremendamente tal. Entonces, claro, los hosteleros de Orense defienden, es un tema de debate, no estoy defendiendo uno ni otro, los hosteleros de Orense defienden que el sector está muy mal y que realmente es una ayuda que si no los estrangula, pero claro, si se gasta el dinero en la hostelería, entonces el Concello quiere favorecer a los hosteleros. Pero si favorece a los hosteleros, está desfavoreciendo a otros gremios, porque a lo mejor la gente, en vez de tomar una Coca-Cola o lo que sea, pues se lo gasta en un producto de consumo, en lo que sea. Entonces, si tú favoreces a los hosteleros, estás perjudicando a otro gremio. Bueno, pues hablando de distancia y magnitud, en el tax lease es un poco similar. Es decir, en el tema de los astilleros, si tú haces ese todo ingeniería fiscal de impuestos tan rara para favorecer realmente a este gremio, estás perjudicando a otros. Es como la subvención de los coches, de que el plan que tienen plan para ayudar a los coches. Oye, perdona, dámelo también a mí para renovar pianos. Claro. Y en algunos casos se hace. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado hay otro tema, que es el siguiente, que
Cuando es un sector, el naval, que no tiene competencia dentro de España, porque solo hacen astilleros que no compite con otros de España, tienes otra lectura, que es decir, oye, doy aquí una exención a esta gente y tengo a 15.000 personas ocupadas, o esto no hago este tema fiscal, van al paro y entonces el paro me va a costar mucho más que esos impuestos que ahorran. Entonces, claro, es una doble lectura que ahora mismo no sabría decir por dónde se debe ir, pero tienes esa doble lectura. Sí, apuntó el tema de las subvenciones, que aquí siempre lo decíamos, ¿no? Óigame, si hay subvención para este sector, también que subvencione a los abogados, ¿no? Bueno, y a los estomatólogos. Ese es el mensaje perverso de la socialdemocracia o de la intervención del Estado. Estoy muy de acuerdo con Gonzalo. Es decir, aquí el problema subyacente es donde se mete el Estado a intentar corregir lo que es el mercado libre, acabamos teniendo problemas siempre, sí o sí. Porque aquí la clave de todo es, estos astilleros sin ayudas públicas, ¿son rentables o no lo son? Y cuando digo estos, digo los de Vigo, los de Holanda, los de cualquier sitio de Europa, porque se está diciendo en el vídeo que salen favorecidos los asiáticos. Pues habrá que ver el porqué también por los costes. De todas maneras, aunque esto es cierto, nos movemos en el escenario que nos movemos. Y es un poco actuar de buenistas el pensar que Joaquín Almunia se limita a hacer su trabajo de una manera pulcra y equidistante, cuando todos sabemos que en la Unión Europea manda quien manda, y bien es verdad que con las últimas actuaciones de nuestro gobierno, el peso que podamos tener en las negociaciones en la Unión Europea es discutible. Pero no podemos olvidarnos que, por ejemplo, el naval español presentó en diciembre una denuncia contra esta misma ayuda que tienen los holandeses, que llegan a reducir entre un 35 y un 38% el coste de sus barcos, y estamos esperando todavía una resolución de la Unión Europea. Mientras a España le han pisado el acelerador y nos han pedido las devoluciones, de Holanda estamos esperando noticias todavía. Entonces, no olvidemos que también es una guerra entre países. La Unión Europea no es esa quimera de todos ciudadanos iguales, es una guerra entre países. Claro que no. Entonces, habremos hecho cosas mal, pero yo sí soy muy partidario que, llegado al punto en el que estamos en el mismo tablero de juego, no puede ser que valga una actuación para los holandeses o para los franceses y no para los españoles. Entiendo que hay que defender la postura española. Sí, Fran, pero hay un problema grave. Es que el día 19 se va a producir esa devolución, entre comillas, de esas retenciones ilegales. Porque se mire como se mire, son retenciones ilegales. Bueno, eso es discutible, por las razones que se han expuesto aquí también. Don José Antonio. ¿A quién le corresponde devolverlo? No lo sé. Yo sí lo tengo claro, pero bueno. Breve ya, para pasar a otro tema. En un principio el tax list no es un problema, o sea, el problema del tax list no es, o sea, digamos, hay unas empresas que tienen un exceso de caja, por decirlo de alguna manera, y que lo tienen que invertir en la industria, eso no está mal. Lo que está mal de la aplicación española es que solamente se hace con un sector. Que sea en detrimento de otros sectores, efectivamente. No, hay intervención pública en todo esto, no nos olvidemos. Bueno, pues nada, seguiremos abundando en futuros programas. Vamos a dar unas pinceladas sobre la comisión de investigación de las cajas en el Parlamento de Galicia. Feijóo carga contra los directivos de las cajas, los directivos cargan contra los empleados. Nadie sabe nada. Nos preguntamos si ¿hay algún culpable? ¿Alguien es culpable? Porque parece que al final no pasó nada. Sí, don Roberto, usted es culpable, ¿no? Levanta la mano para hablar, ¿no? No, yo digo que es... Bueno, culpables somos todos, por tolerar que, empezando por los políticos, hagan lo que están haciendo. No sabíamos nada, don Roberto. No, pero es muy fácil decir, los empresarios tienen la culpa. Los empresarios dicen, los empleados son los culpables. Es que es de una inmoralidad de tal tamaño que es totalmente impresentable. Una persona con una cabeza medianamente armada no puede decir la culpa es de los empresarios. Además, nosotros sabemos que la cuerda siempre rompe por lo más flojo, no cabe duda. Y aquí lo más flojo que es en escala descendente, pues el botones, que ya, creo que ya no existen, pero sería el botones de la última caja de ahorros que pudiera haber en el último pueblo de Galicia. Eso, repito, no es así. Además, vamos a otra cosa. Si las cajas no eran bancos, porque no eran bancos, entonces ¿por qué les estaban dejando actuar como bancos? Porque las cajas de ahorros, no olvidemos, que las cajas de ahorros son multa de piedad. Con el tiempo se fue degenerando de tal manera que se convirtió en un híbrido, una cosa extraña, que operaba como un banco, pero no tenía los controles que tiene un banco. Un banco tiene accionistas, tiene dueños. Las cajas no tienen dueños. Las cajas tenían unos entes extraños, que eran unos consejos politizados totalmente, con unos sueldos increíbles, que ni siquiera iban allí a discutir, decían amén, pero ponían la mano. Y entonces, como ahora un político y nuestro primer representante regional o comunitario, como se quiera llamar, que nos diga que la culpa es de los empresarios, evidentemente. No, de los directivos de las cajas. De los directivos, bueno, es que son los empresarios de las cajas. Sí. De las cajas. Entonces, evidentemente, para mí el señor Galloso y el señor Méndez deberían ir al paredón, desde el punto de vista económico, porque
es de todo punto impresentable lo que han hecho, y ahora reconoce que lo de las preferentes ya se sabía que, en fin, que no era un producto de tal y tal. Y bueno, por otra parte... Pero ¿para quién hablamos? Porque yo creo que llevamos ya desde la prefusión a luego la fusión, la recapitalización. Es que llevamos hablando de esto, yo creo que 3 años. ¿Para quién hablamos? No vale de nada lo que decimos. Agradezco la intervención, porque lo que estamos llegando es otra vez dándole la vuelta a la pescadilla que se muerde la cola, porque quien únicamente puede tomar medidas en este terreno es el poder político, que fue además el que forzó, amparándose en que el Banco de España no había cumplido con la misión que realmente tenía encomendada, que era el control, fue el que recomendó que se hiciera la fusión, la absorción, o esa cosa extraña, que es un banco que no vale para nada y que dudo que alguien sea capaz de dar ni el Bilbao ni el Santander. Harán como se hizo con otro que conocemos, que dieron €1 de tipo simbólico y el Estado se lo sacó encima. Sí, ahora la preocupación es, bueno, que si se vende, que se conserve la obra social y demás. Pero, vamos a ver, es que mi querido... Pero si no sabemos nada de nada. Pero es que mi querido Roberto está hablando de diferenciando entre políticos, directivos, partidos, cuando no hay que diferenciar porque eran exactamente todos los mismos. O sea, el problema que tenemos aquí es un problema de banca pública que estaba controlada por los políticos. Apuntaba muy bien Moscovich el tema de lo que se han convertido las cajas de ahorros, pues desde la territorialización de las cajas, desde La Roca, desde Fuentes Quintana, que aparte de intervenir como bancos, las territorializó, es decir, que hizo 17 cajas para 17 taifas, controladas por 17 políticos. Pero déjeme decir una cosa, hay que defender una y mil veces lo que son las participaciones preferentes. Eso vamos a continuación. Bueno, es que hay que hablar, porque viene luego. Desde luego, a mí las declaraciones del presidente respecto a echarle la culpa a los de abajo me parecen un poco... Es que si se da cuenta, si no fuera por lo dramático me parecería de broma. Es que si se da cuenta, todos se echan la culpa los unos a los otros, y aquí en la comisión no nos hemos enterado de nada. Todo es reservado, confidencial, secreto, y bueno, ya sabemos lo que pasa con las comisiones, pero a mí me parece que esto ya pues rebasa todos los límites. Don Álvaro. Esto aquí aplica a todo el mundo el principio de obediencia debida. Es como en los juicios de Nuremberg, todo el mundo, no, a mí me lo mandaron, yo hice el crimen, pero no, a mí me lo mandaron, yo soy inocente. Aquí pues nadie quiere asumir la responsabilidad que tiene, y todos tienen una responsabilidad, incluyendo la gente que firmó esas preferentes. Por acción u omisión, por ignorancia, también tiene su responsabilidad. Habrá gente que poca o casi nada, pero bueno, todos cuando firmamos un papel pues tenemos una responsabilidad. Y de ahí seguimos subiendo al empleado, pero el empleado puede decir, no, pero a mí me obligaron a colocar esto, al director del banco, no, es que a mí me... Y podemos llegar hasta los máximos responsables políticos y responsables del control de la banca, que no hicieron lo que tenían que hacer para esa transparencia. O sea, ¿quién es responsable? Pues cada uno tiene que asumir la suya, eso está claro. Sí, a mí lo que me llama la atención es que se llame a declarar en la comisión a la que es ahora secretaria general de presupuestos, señora Curras, y que diga que que no viene porque que está en otra cosa, que de alguna manera, pues bueno, pues ya me parece increíble. Sí, quizá los más responsables o quizá serían los políticos que permitieron esto y no legislaron, o sea que... Don Gonzalo. Sí, mira, yo, en mi visión que tengo de las cajas, que yo recuerdo que hay en la caja principal en Ourense, la oficina principal de Nova Caixa Galicia, que antes era Caixa Ourense y luego ya pasó a Caixa... Después de Caixa Ourense, ¿qué fue? La de... Caixa Nova. Caixa Nova y ahora Nova Galicia Banco, ¿no? Bueno, total, que entonces yo llegaba allí y cada poco hacían reformas y cambiaban de ordenadores. Mientras los bancos privados, los bancos particulares, los ordenadores seguían con estos de tubo antiguos, las cajas ya, cuando salían los de plasma, ya eran los primeros en ponerlos. Y hacían reformas a cada poco. Y yo llegaba allí y decía, joder, yo realmente el negocio que tengo yo al lado de esto es un desastre. Yo tendría que ver si montar algo así, porque estos tíos sí que dan una lección de cómo se gana dinero. Claro, luego nos dimos cuenta que era todo mentira. ¿Por qué? Porque cuando una empresa le va mal, como Pescanova, si le va mal, quien primero lo nota es la falta de liquidez. Un banco nunca tiene falta de liquidez, porque utiliza los depósitos. Entonces lo único que haces es hacer ingeniería bancaria y financiera de engaño y nunca tienes problemas hasta que salta. Entonces yo, mi opinión, de por qué motivo las cajas, que fue una de las grandes estafas de España, ¿de quién es la culpa? Básicamente hay dos culpables principales, que son los políticos y los directivos. Los políticos porque realmente eran los que tenían que controlar eso. Por ejemplo, el Concello de Ourense tiene un representante en lo que era antes Caixa Ourense y después Nova Galicia Banco.
¿Cómo era? Caixa Nova. Caixa Nova. Caixa Nova. Eso. Bueno, tenía un representante, también lo tenía el Concello de Vigo, también lo tenían las diputaciones, es decir, los políticos tenían que controlar eso, y los políticos no hicieron bien su trabajo, no lo controlaron. Entonces, es culpa, obviamente, de los políticos, de los directivos, que sabiendo que estaban haciendo cosas ilegales las hacían, también de los directivos, máximos directivos, y también de los empleados, sobre todo los directores de banca, que sabían lo que había. Y luego, la culpa es también del sistema, todo el sistema. Y entonces, ¿qué es todo el sistema? Pues obviamente el Banco de España, pero es que en el Banco de España es también expreso de su sistema, que son funcionarios al fin y al cabo. Por ejemplo, es culpa no solo del Banco de España, es culpa de la Fiscalía, es culpa de la Policía. ¿Por qué? Porque si no echarle a la gente a la culpa directamente es el sistema. Es decir, nosotros ahora mismo acabamos de denunciar en Orense un tema de una malversación de fondos del Concello de Orense que le ha dado a un medio de comunicación. En contra de lo que dice el interventor, que no se le puede pagar, el alcalde dijo, yo le pago porque me interesa llevar bien con este medio de comunicación, y le dio 1 millón de euros. Nosotros lo denunciamos y cogió la jueza, como es un medio de comunicación, no quiere problemas, es una jueza sustituto, lo archivó. ¿Por qué lo archivó? Porque la jueza no quiere problemas y va a cobrar lo mismo. Lo haga bien que lo haga mal, va a cobrar lo mismo. Excepto que no hagas una inercia tremenda, que te haga un expediente, cobra lo mismo. Entonces no te compliques la vida. ¿Qué ocurre? Luego vino la jueza titular y dijo, hombre, esto no se puede archivar. Y vuelve otra vez a estar el tema en Candelera y tengo que ir el lunes a declarar, a ratificar. Lo que quiero decir es que el culpable son todos. Es decir, cuando quien controla esto es un sistema de funcionarios. Que los hay que son muy buena gente, los funcionarios. Pero los hay otros que dicen, ¿para qué me voy a quemar la vida y complicarme si cobro lo mismo a fin de mes? Entonces es un poco todo el sistema, en mi opinión. Gráfico, realmente. ¿Qué me falta por aquí? Bueno, el tema de las cajas, como decías tú, confidencial y secreto, pero lo pagamos todos. No hagamos históricos de las cajas y vayamos a lo de ahora, de estos días. No, por eso, o sea, que digamos confidencial y secreto, pero lo pagamos todos. O sea, los test los pagamos nosotros, pero son secretos. El cómo se ha manejado todo lo de la fusión, que en un principio era una maravilla, que era el banco, la creación del banco, y estaba fijo allí, creo yo, ¿no? Sí. Era el primero. Auspiciándolo. Garantizando la credibilidad de las sí. Y entonces resulta que ahora eso es todo un fracaso. Se cambia la normativa, porque también es cierto que de cuando se fusionó las cajas, a posterior se fue cambiando la normativa. Pero, y si estamos hablando del tema de las preferentes, hay una cosa que es clara. Nosotros UPyD cuando presentó la demanda a Bankia, entonces era por la salida a bolsa. Pero salió una documentación que recibió previa de cómo se habían gestionado las preferentes. Y ahí se vio que había sido una decisión estatal desde el Ministerio de Economía y desde el Banco de España. ¿Para qué? Para financiar las cajas. Entonces eso fue una decisión. Y se fue una decisión desde tal punto que el nombre de las preferentes ya indica que hay algo ahí que falla. ¿Por qué? Porque no son preferentes. Porque el nombre real que tiene esto en Europa es acciones preferentes. O sea, solamente son preferentes hasta, en caso de quiebra, hasta que un accionista cobra después que el poseedor de preferentes. Bien. Don José Antonio, pues me ha dado usted el pie con las preferentes. Continuamos hablando de ello. Dijimos aquí que, desde luego, que no dejaríamos de hablar hasta que cobrara la última persona, la última víctima, el último estafado. Pero es que ahora hablamos en otro sentido, y es que están siendo denunciados. Hay varios expedientes abiertos, se piden sanciones para ellos, incluso de 1.000 euros, sobre todo a gente de Pontevedra, por haber insultado y también por haberse manifestado sin permiso. Sí. Adelante. Bueno, yo creo que se ha apuntado a empezar el primero hoy y la primera intervención. Como se debe hacer antiguamente, pidiendo la palabra siempre con la mano. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que aquí lo que estamos tratando es de la sanción que la subdelegación del gobierno de Pontevedra puso, creo que a 5 preferentistas, 3 que son de Miño, otro de Gondomar y no sé. Bueno, las multas no es que sean allá gran cosa, pues son creo que de 300 euros, pero es más la simbología, es más la afrenta, es más la inmoralidad que se ceban estas personas, que además de haber perdido en gran parte su dinero, resulta que ahora se ven inmersos en procesos judiciales, que ya es un latazo. Les amenazan con que si no pagan, pues te embargan, porque ahora la inmediata es mandártelo a través de Hacienda, con lo cual te va directo a tu cuenta corriente. Permítame un inciso. Decía aquí nuestro compañero bitacorero Vicente Fernández
que le parecía que esta gente que tenía una paciencia extrema, ¿no? Porque que se conformaban solamente con ir allí pues a gritar y llevar la pancarta y tal, ¿no? Después de que algunos pues están completamente arruinados y allí se fueron los ahorros toda su vida. Claro. Bueno, de todos modos, ellos también dicen que lo que están convencidos es que tratan de amedrentarlos, es decir, de que han elegido, además parece ser, personas que saben que son un poco, digamos, más débiles, por las circunstancias que sean, económicas, de carácter, formación o lo que sea. En el fondo afecta, como ya lo hemos dicho repetidas veces aquí, en esta tribuna, afecta a un sector muy, digamos, perjudicado ya de muchas maneras en este país. Por otra parte, no hay que perder de vista una cosa que es muy importante. La realidad es que desde el mes de abril hasta aquí han perdido un 66%, que se dice muy pronto, de los afectados por Nova Galicia, o sea, por ese banco que para mí sigue siendo totalmente un engendro. Y después, en cifras globales, creo que está la pérdida en más de 500 millones de euros, que es una verdadera salvajada. ¿A dónde fue a dar ese dinero? Bueno, el dinero no se escabulle, don el dinero Roberto, tiene que estar en algún sitio. Nos solidarizamos con estos sancionados, totalmente, ¿verdad? Nos solidarizamos totalmente con ellos, que es el mensaje. Don Álvaro, decía usted que en efecto que todos, bueno, pues desde el mayor al menor, todos tienen un grado de responsabilidad, incluso aquel que firma, qué duda cabe. Aquí defendemos a todos, sí, porque defendemos siempre, intentamos por lo menos defender la verdad, el bien, la justicia, etcétera, ¿no? También a los inversores, pero defendemos sobre todo a los ahorradores, a estos que van y están allí y el jefe de la sucursal le dice, bueno, pues mira, hay esta cosita y tal, y que crees que es un plazo fijo. ¿Nos posicionamos en contra de los sancionados? Me posiciono siempre a favor de las víctimas, que en este caso son los preferentistas. Tienen su responsabilidad, que duda cabe, pero quizás son los menos responsables de todos. Y una gran mayoría pues son gente que no sabía lo que estaba firmando, eso es cierto. Entonces, claro, pues si nos atenemos a lo que nos dicta la cabeza, la razón, pues oiga, pues hay que protestar, pero hay que protestar conforme manda la ley, pida permiso para manifestarse, puede reclamar sin llegar al insulto personal y demás. Bien, esto es lo que dicta la razón y el buen sentido. ¿Qué ocurre cuando uno está en esa situación? Pues ¿qué dice el corazón? Pues oye, yo si me encuentro en esa situación, que podría haberme encontrado, ¿no? Yo nunca quise, me ofrecieron esas preferentes, yo nunca quise saber nada de las cajas de ahorros, les tenía mucha manía porque sabía lo que había detrás. Pero bueno, uno tiene una formación concreta, pero cuando alguien te asesora, pues tiendes a fiarte de él y podría haber firmado. Y si yo me encuentro en el lugar de los preferentistas, pues estoy seguro que yo estaría ahí manifestándome y batiendo el cobre. Entonces, bueno, quizá yo me gustaría que siguieran batiendo el cobre, pero me gustaría también que hiciesen las cosas bien para que no les pillen, porque eso es lo que están deseando mucha gente, es pillarles con en plan leguleyo, no, usted ha hecho esto, usted no ha pedido el permiso, usted ha insultado de una manera. O sea, se puede seguir con la reivindicación, pero sin caer en estas excesos. Pero bien, para que no lo cojan por ahí. Y por supuesto, ni un cuarto al pregonero, efectivamente, ¿no? Don Gonzalo. Yo, bueno, obviamente, para mí las DEF es un tema de estafa, de cárcel total. Nosotros en Orense hace 3 años fuimos los primeros en denunciarlo, porque, bueno, yo tengo una televisión local en Orense, bueno, tenemos una televisión local en Orense muy humilde. ¿Auria TV? Auria TV, y entonces vino una señora, una comerciante, que dijo, mira, os quería pedir un favor, me pasó esto en la caja, que me tienen un dinero, yo lo tenía ahí depositado, y ahora quiero recuperarlo y no me lo dan. Entonces, como no lo tal, pues casi lo voy a sacar en vuestra televisión a amenazarlos a ver si me hacen caso. Y yo, sí, hombre, lo que quieras. Entonces nosotros tenemos un sistema que es que repetimos el programa 48 horas, el mismo programa lo repetimos en bucle todo el rato, y normalmente lo suele ver todo Orense, los programas que hacemos. Bueno, pues lo emitimos, grabamos a la señora y la llamaron inmediatamente que fue a retirar el dinero, que por favor quitáramos el DVD. Esto hace 3 años, o 3 años o 4 antes de que saltara todo el petate, 3 años o 4. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, quiero decir que mucha gente no dice, oye, vosotros ayudáis al preferente, hombre, nosotros fuimos los primeros en denunciarlo. Lo que quiero decir es que, fíjate, nosotros después de denunciar ese caso, nadie actuó en televisión, ni la policía ni la fiscalía, lo que yo decía antes. Entonces esto me recuerda a lo que el tema de Marbella, aquel del caso, era el caso Malaya, ¿no? Marbella. Cuando fue el caso Marbella, de que toda esta corrupción, de que se llevaron miles de millones de euros,
fue realmente, llegó un punto en que decidieron actuar, pero una televisión local de Marbella, salió una persona en Televisión Nacional diciendo, oye, que llevamos 4 años denunciándolo, y nadie le hacía ni caso a la televisión local como si fueran unos locos. Allí ni caso, mientras que ocurre en otros países, los propios fiscales, en cuanto ven un indicio, ya van a por todas. Lo que quiero decir con esto de los preferentes, que yo considero que es una estafa, que es un tema de cárcel y que siempre hemos apoyado, obviamente, a esta gente. Ahora bien, aquí voy a decir algo que a lo mejor no es algo muy popular, de lo que voy a decir yo, pero realmente, yo hoy vengo de un juicio en Orense, en el que una persona, cuando detuvieron al anterior alcalde, Francisco Rodríguez, no, acordé, tengo ahí los nombres fatal. Bueno, total, por la operación Pokémon, ¿no? Bueno, pues cuando dimitió, yo fui allí y entonces hablé en contra de él el día que dimitió, y luego había 300 hooligans de él que quisieron pegarme y me tuve que salir escoltado por la policía. O sea, era el mundo al revés. La persona que acusan de corrupción y que está en libertad condicional sale con vítores, y a mí, que lo acusé, me quisieron pegar, ¿no? Y entonces una persona, no me llegaron a pegar, pero una persona me escupió y me dio un escupitajo, y denuncié a esa persona por haberme escupido, como en calidad de concejal, y hoy fue el juicio, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que una persona que hace algo que va contra la ley, tienes que juzgarla independientemente de lo que haya hecho. Entonces, yo a estos preferentistas, claro que le doy la razón. Yo no sé si es un atenuante el hecho de que te hayan estafado con las preferentes. No lo sé, pero lo que quiero decir es que decir, oye, pobres tíos lo que le han hecho, oye, no sé, con la ley tenemos que cumplir todos, incluso los estafados. Claro, sí. No, es cierto, tiene toda la razón, y de hecho aquí nos manifestamos contra los scratchers, contra el acoso, contra ir a casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí fueron manifestaciones ante el Parlamento y acá y allá. No sé si tiene que ver algo también lo del balneario Biguitiriz, que llegaron allá y no eso. Pero bueno, fue en la calle en cualquier caso, ¿no? Bueno, yo evidentemente... ¿Quién queda por aquí? Yo no sé si... Nosotros dos. Sí. Bueno. Yo no sé, evidentemente soy hombre de leyes y por supuesto que las manifestaciones y todas las reivindicaciones deben hacerse por el marco legal, pero no podemos olvidarnos de que la gente tiene un límite también, y que a veces ciertas actuaciones administrativas, sobre todo las administrativas, no tanto las judiciales, pueden parecer con la debida cautela, más bien sistemas de control. Es decir, parece que hay interés político en que hay una especie de paz social totalmente artificial, cuando hay mucha gente que lo está pasando realmente mal. Y respecto a las preferentes, estoy muy de acuerdo con mi compañero de UPyD en el tema de que era una orden política, porque, voy a decirlo una vez, lo digo hasta la saciedad, las participaciones preferentes se emiten porque las cajas no se podían financiar a través de grandes inversores y grandes especialistas en inversión, porque nadie se creía sus cuentas. Por lo tanto, hicieron la maniobra contable, es decir, pasar todo el pasivo, que son los depósitos de los ahorradores, a activo. Es decir, lo que hicieron fue, como no me puedo financiar por fuera, emito participaciones preferentes y capto todo el ahorro de los pequeños ahorradores y lo paso del pasivo, es decir, de los depósitos bancarios, lo paso a un activo del banco como si fueran accionistas. Y eso se puede calificar de muchas maneras, no sé si es estafa o lo que fuera, pero desde luego es una decisión motivada y política, porque no es posible, fíjense, les pongo un ejemplo. ¿Cómo se puede entender que a una persona le den, junto con los folletos de las preferentes, para justificar ese contrato, que la caja está muy bien, dándole cuentas del primer semestre del año 2009, y en el año 2010 se produzca la fusión con una ayuda de 1.196 millones de euros del FROP, es decir, de los impuestos de todos los españoles, porque estaban las dos cajas quebradas? ¿Quiebran en 6 meses? No. Pues ahí está la respuesta. Bien. ¿Le falta por...? No, ya, perfecto. Bien, pues vamos entonces con Bárcenas. Salió publicado este fin de semana en El Mundo el resultado de 4 horas de conversación con Bárcenas. Dicen los críticos que no dijo nada nuevo, sin embargo, a la gente del Partido Popular la tiene más que nerviosa. Vamos a ver esta pieza y unos cuantos datos bastante jugosos. Las famosas 4 horas de conversación entre el director del periódico El Mundo y el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, antes de entrar en prisión, publicado ahora en forma de carta del director, están dando mucho que hablar. Bárcenas da detalles de cómo estaba organizada la contabilidad B del partido e insinúa que lo publicado hasta ahora es solo una pequeña parte de la trama. Aclara el extesorero que cuando desmintió la existencia de esa contabilidad B fue debido a su lealtad al PP y que llegó a fingir una letra falsa ante los peritos para justificar su negación de ser el autor de los asientos contables manuscritos. Según leemos en el redactado, tras la publicación de los papeles, Rajoy pidió a Bárcenas a través de un SMS que se mantuviese tranquilo y sereno. A partir de ahí la comunicación se hizo a través de los exministros populares Michavila y Acebes, pero al ser rastreado su dinero en Suiza, la lealtad de Bárcenas al PP comenzó a resquebrajarse. Es entonces cuando el extesorero empieza a dar pormenores de una reunión que había tenido lugar meses antes en la sede del PP, en la que estaban presentes su esposa, Javier Arenas, y el propio Rajoy. Fue en
esa ocasión cuando Bárcenas se quejó ante el presidente de la animadversión que le tenía María Dolores de Cospedal. Con relación a la secretaria general, le puso al corriente de una comisión cobrada de un empresario de Castilla-La Mancha de 200.000 euros, a cambio de dar el visto bueno a una contrata en Toledo, cosa que le intentó probar mostrándole las anotaciones, ante lo cual Rajoy, llevándose las manos a la cabeza, le dijo: «Por Dios, Luis, ¿cómo puedes tener estos papeles?». Según Bárcenas, los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal, recibiendo donaciones en metálico de empresarios que obtenían adjudicaciones de las administraciones gobernadas por el partido. Con ese dinero, siempre, según el extesorero, se financiaban las campañas electorales y otra parte se destinaba a pagar sobresueldos. Según El Mundo, además de los originales de los papeles filtrados, Bárcenas tiene en su poder y a buen recaudo la contabilidad B de los años no publicados, en las que figurarían pagos a dirigentes del Partido Popular, a un exdirigente del POE y a algún periodista. Bárcenas, en prisión desde hace casi 2 semanas, lo tiene difícil. Si tira de la manta, tiene que autoinculparse, y eso conlleva grandes riesgos porque ahondaría su horizonte penal. También corre el riesgo de cargar con el marrón él solo, como ya le ocurrió a José Amedo en la trama de los GAL. La divulgación de la totalidad del entramado, en opinión del director del Mundo, haría caer al gobierno. Mientras tanto, el juez Ruz le sigue apretando las tuercas a Bárcenas. Bueno, y ahora acaba de quedarse sin abogados, ¿no? Sí, parece ser que han renunciado los dos letrados, bueno, el letrado que le dirigía y el jefe del gabinete. En una entrevista previa con él en la cárcel, y han dejado de representarle por divergencias con la estrategia de defensa, creo que es el término exacto que... Por falta de pago no iba a ser, ¿no? No sé. Sí. No sé. A mí me hace mucha gracia, hoy repasando la prensa, y tengo que decirlo porque me encanta cuando pone esas palabras que pone él siempre hoy en la columna del Mundo de Federico Jiménez Los Santos, habla de un término, a ver si lo digo bien, que dice el tiradelamantismo español, ¿no? Y pone el ejemplo de que aquí todo el mundo amenaza con tirar de la manta, pero al final pasan los años y la mantita sigue dobladita en el cajón y nadie tira de ella. Entonces, ahora el señor Bárcenas está en una posición muy delicada, porque ahora sí que ya no valen medias tintas. Ahora tiene que empezar a demostrar lo que ha hablado y veremos. De todas maneras, yo creo que en este asunto se nos escapa una cosa fundamental, que es, tal y como está, seguro que mi compañero que está en política activa no me dejará mentir, si nos planteamos de una vez por todas qué sistema de financiación tenemos que tener para los partidos políticos. Porque esto, por desgracia, ha pasado con todos los partidos de poder, si nos fijamos, PP, PSOE, Convergencia, PNV, Izquierda Unida, con todos los grandes partidos, con la excepción de UPyD, no sé si porque no habéis llegado a tener poder o por qué, pero porque no estamos en los consejos de administración. Bueno, pero lo claro y lo evidente es que con estos sistemas de financiación, toda esta parafernalia partidista, todas estas campañas, todo este gasto, de algún sitio tendría que salir. Yo soy más partidario de que sean mucho más transparentes. Hay donaciones privadas que se sepan. A la americana, yo quiero saber quién le da el dinero a un partido y cuánto, para poder pedirle cuentas después cuando haya alguna serie de obras, concesiones o lo que fuere. Bueno, lo de americano, que luego se da y luego reclaman. Ya ve con el nuevo embajador, el embajador de aquí que es gay, porque lo reclama el lobby gay. Pero hay gente que le dice, es que si usted hace eso, deja a los partidos en manos de las grandes empresas. Digo... Ya los tenemos, el caso es que se sepa. Bueno, bien, efectivamente que es una eterna cuestión, la financiación de los partidos, pero bueno, lo pasado, no, yo quiero que se sepa, yo quiero llegar hasta el fondo, o que a partir de ahora ley de transparencia, ley de financiación de partidos... No, pero óigame, pero yo quiero saber qué pasó más que con Bárcenas, porque mire, a mí el dinero de Bárcenas sé que no es de los cuadros, yo lo que quiero es saber qué partes él llevaba, cómo entraba, a cambio de qué, y que se vea la luz. Yo creo que a Bárcenas están intentando que él mismo se ahogue, él mismo se pegue el batacazo, él mismo se desprestigie, que lance una cosa, luego otra, para que nadie crea en él, como ha pasado además con otros presos que también tenían secretos. Esto lo leí, esto no es mío, esto lo leí, y ponían como ejemplo pues a De la Rosa, y bueno, pero desde luego yo no me quedo contenta ni me quedo satisfecha con esto. Que tire de la manta y se autoinculpe, pues no sé, de Abad, no sé si conocen ustedes la asociación esta Abad, le están pidiendo enviar el formato de un mensaje para Bárcenas para que tire de la manta y que de una vez por todas pues sepamos qué es lo que realmente hay ahí, ¿no? Mucho excepcional. Bueno, yo el tema para mí se puede decir una frase de decir ¿y qué esperabas? Es decir, por ejemplo, en México
En México, ahora no sé cómo están los sueldos, pero hace poco a la policía le pagaban, creo que eran $100 o $90 de sueldo. Y entonces la policía, cuando ibas a aparcar y todo, pues le tenías que pagar... Para que la mordida. Le tenías una mordida. La coima. Claro, entonces le decías, bueno, ¿y qué esperabas? O sea, con ese sueldo, ¿qué esperabas? Es decir, ¿el gobierno qué espera? ¿Que la policía no sea corrupta? Bueno, pues en España pasa lo mismo, la definición de los partidos. Los partidos, la mayoría de la gente que son afiliados al PP, al PSOE, pagan unas cuotas irrisorias y muchos no pagan cuotas, ¿no? Entonces, tienen unas campañas exageradas. Entonces, ¿qué esperabas? ¿Dónde crees que sale el dinero? Entonces, para mí, la financiación de los partidos es lo mismo que el doping en el atletismo. Exactamente lo mismo. Es decir, en la alta competición se dopan todos, y en la financiación de partidos todos roban para financiar el partido, y ya que tienes que robar y ensuciar las manos, y tienes que robar para financiar el partido, pues yo me quedo también con algo, que es lo que hacen estos tíos. Yo me quedo con algo y también le doy a los directivos. Y entonces para mí es lo mismo, el doping tal. Y luego tirar de la manta aquí en España, un ejemplo también con el ciclismo. Hace poco Armstrong declaró que se había dopado en 7 tours, y cuando le pregunta a la norteamericana en la entrevista, ¿se puede ganar 7 tours sin doparse? Y dice él, no. Vamos a ver, ni siquiera Armstrong tiró de la manta. Es que no es que se puedan ganar 7 tours, que no se puede ganar ni un tour, es que no se puede ganar entre los 10 primeros. Entonces, en España la única persona que ha tirado de la manta a decir toda la verdad, no digo financiación, de un tema público, ha sido un ciclista de hace 8 años que dijo cómo se drogaban todos los ciclistas en el Kelme, incluidos él, todo lo que se metían, y él no estaba entre los 50 primeros del Tour de Francia. ¿Y sabes lo que hicieron? Ese está loco, no le hagáis ni caso. Y cuando fue después la operación Puerto y todo eso, y se detuvo mucha gente, pues al final vemos que de atletas no se condenó a prácticamente ninguno. Entonces, es lo mismo en el doping que en la financiación de partidos. Es una ilegalidad masificada que ocurre y que al final pues revienta por un lado, pero que es una corrupción masiva porque el ser humano es de esta naturaleza. Si puede encontrar un atajo y los controles no son muy fuertes, voy por el atajo. Ahí está la clave. Sí, la ocasión hace al ladrón. Pero qué tremendo, porque entonces... Bueno, yo creo que el caso de Bárcenas está muy bien centrado actualmente, creo que está en un punto sin retorno, él ya no puede dar marcha atrás, la fianza es salvaje porque, hablando en pesetas, son 600 millones de pesetas, es la fianza más alta que yo recuerdo, por lo menos en un caso de estos, de muchísimos años, y luego hay una realidad que tampoco se puede obviar. Bárcenas fue nombrado tesorero del PP por el actual presidente del gobierno. Bárcenas dice que su sucesor, Álvaro Lapuerta, entregaba el dinero ya de cualquier manera, en una maleta, en una bolsa del supermercado, en cualquier forma, a todos los intermediarios. Es decir, tú querías una obra, te cuesta tanto, tráeme la pasta, oye fulano, alcalde de no sé dónde, pasa por aquí que tengo algo para ti. Y eso, hemos estado viendo cosas del mundo ahí que están reflejando papeles, ahí hay papeles. ¿Hasta qué punto son los originales o no? Pero ahí, ahora mismo están saliendo en la televisión, una serie de documentos que parece que es la contabilidad, debe ser la B del partido. No vayamos atrás, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bien. Él está en la cárcel, lleva ya casi 2 pues semanas, a partir de ahora te voy a decir está una cosa, sin abogados... de periodista a periodista. Si es cierto que JJ estuvo 4 meses hablando personalmente con él, 4 horas. Perdón, sí, si es cierto que estuvo 4 horas, 4 horas dan para muchísimo. 4 horas le pudo haber contado la Biblia. Y entonces yo creo que el mundo está haciendo una utilización bastante inteligente del tema en el sentido de sacarle jugo, de ir exprimiendo, y esto como si fuera como una novela por entregas, manteniendo el interés del público y guardándose cosas porque... Vuelvo a repetir que en 4 horas de confesión se dicen muchísimas cosas y creo que además estamos hablando de un periodista que está muy avezado y que no creo que se limitase a dejarla hablar. Estoy seguro que le dijo, enséñame papeles, muéstrame pruebas. Estoy completamente cierto de que es así. Por eso digo que está en un punto sin retorno y que esto de aquí para adelante revienta, pero de una manera total y desastrosa. ¿Y yo que tengo el pálpito de que todo se va a quedar en nada? No. Esto es el más puro estilo Pedro J. Ramírez, esto de ir dosificando, ir haciendo un adelanto, a ver lo que dicen, y cuando dicen algo, da la siguiente entrega para pillarlos en renuncios, y poco a poco va a ir sacando pues todo es todo el mundo este en general, porque Inda también está muy seguro cuando da ciertos datos. Entonces, hombre, a mí me recuerda a Sansón y los filisteos, ¿no? Cuando Sansón estaba encadenado, tiró de las cadenas que sujetaban las columnas del templo y mató a los filisteos y él mismo se suicidó. ¿Va a hacer esto Bárcenas? ¿Va a tirar de las columnas? Hombre, Bárcenas está avisando, Sansón no avisó, tiró y ahí se fue todo abajo. Está dando un aviso a navegantes y cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y hombre, pues los receptores del mensaje están tomando buena nota y está por ver cómo va
evolucionar esto, si van a dejar que Bárcenas presente esas pruebas, que ahora tiene que presentar pruebas, no solo basta hablar. Y entonces vamos a ver hasta dónde llega. Lo que está claro es que el electorado del PP ya ha tomado buena cuenta. Y el electorado de derechas es mucho más exigente que el electorado de izquierdas en general. Y va a haber un castigo muy fuerte, porque da igual que luego judicialmente se demuestre, no se sea capaz de demostrar que eso ocurrió. Da igual queda todo en nada judicialmente, pero la gente que vota al PP ha tomado buena nota y en temas éticos exige mucho más. ¿Usted cree realmente que sí, que va a recibir ese castigo a la hora de la verdad? El no haber cumplido con su programa electoral, el haberse pasado por encima de haberse todo, quedado con el dinero y demás, y de haber sido inmoral, pues es un poco conservador, ¿no? Tener en cuenta eso, y yo creo que le van a pasar. Bueno, nosotros fuimos sufridores de un incumplimiento flagrante de una promesa electoral en Galicia que afectaba a nuestros hijos, del idioma, y ha visto el resultado de las elecciones siguientes. O sea que, ojalá. Sí. Yo la verdad es que confío poco. Confío poco porque como las estrategias de manipulación son tantas realmente, ¿no? Y lo que tienen enfrente. Y por otra parte, pues la sociedad está bastante adormilada, hay que decirlo. Sí, pero quizás si no hay transparencia en la financiación de los partidos puede ser el fin de esos partidos, el fin de la democracia. Yo a este aspecto, para mí lo peor es que no es la financiación de los partidos, es que está diciendo que hay una corrupción generalizada. El problema, aquí al ciudadano se le pregunta, ¿son creíbles las declaraciones de Bárcenas? Sí, son creíbles, porque las vemos todos los días. Entonces el problema es que aquí lo que pasa es, lo que han querido vender hasta ahora es que había algunas ovejas negras que se corrompían. No, ahora lo que estamos viendo es que la estructura de los partidos está corrupta. ¿Por qué es corrupta? Simplemente porque se está financiando de manera ilegal. A ver, el Pablo Crespo, sin ir más lejos, decía, las campañas electorales en Galicia valen entre 3 y 4 millones de euros. La mitad, dinero negro. Y cuando le preguntan por qué vienen los 21 millones de Bárcenas, los 21 millones de... Y la otra mitad no es oficial. Entonces, los 21 millones de pesetas que aparecen en las cuentas de Bárcenas del PP, dice, bueno, es que eso es lo siguiente. Había 300 millones que le debíamos a Caixa de Vigo, y entonces, como nos condonó la mitad, nos condonó la gran mayoría, la otra mitad la tuvo que hacer frente a nivel de Madrid. ¿Qué ocurre? Nosotros le íbamos pagando poco a poco y los 21 millones, estos que les dábamos, era parte de la financiación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, que miremos por cuánto se licitan las obras y cuánto acaban costando. Claro. Entonces, lo que a mí me resulta alucinante es que te presentas a una licitación, dices que tú lo vas a hacer por 10, lo acabas cobrando a 40 y resulta que otra persona que licitó por 20 y que lo quería hacer por 20, no se le ha dado. ¿Qué tipo de controles hay ahí? Nosotros conocemos en los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos, por el precio que salen las obras licitadas y después cuánto cuestan. ¿Y esos cientos de millones de pesetas dónde se han quedado? Y después hay los casos de corrupción. Como anécdota, es que se me ha venido a la cabeza una cosa que ha ocurrido hace 25 años. Pilar Miró y los trajes de televisión. ¿Verdad? Me acuerdo. Hubo una campaña orquestada fundamentalmente por Guerra, y que se apoyó en los sindicatos y utilizó al PP. Hasta tal punto utilizó al PP que el que puso la denuncia después declaró a favor de Pilar Miró. ¿Cuál era el fraude que había cometido? Que ella, como directora general de televisión, se tenía que comprar unos vestidos. Y esos vestidos los pagaba Televisión, pero no se los llevaba a su casa. Estaban en el ropero de Televisión Española. Y cuando años después se hizo el juicio, pues se declaró que, claro que esto no es una corrupción. Quiero decir que muchas veces la corrupción, hay corrupción muy fuerte, hay cientos de millones que se pierden, hay dinero de todos los ciudadanos que se está perdiendo, pero también hay utilización política de la corrupción y se pone muchas veces el foco en aspectos que no son de corrupción, porque se quieren eliminar a enemigos políticos y no se están dando cuenta de que, en realidad, cuando se está acusando a alguien de corrupción, todos los políticos se están acusando entre sí. Yo quería, si me permites, diferenciar dos cuestiones, por lo que estás diciendo brevemente. Hay que diferenciar entre la corrupción, insisto, por el diseño legal de la financiación de partidos para que sobrevivan los partidos, que es una corrupción que puede ser más o menos generalizada, y lo acepto, a la corrupción que vemos en otros sitios, por ejemplo en Andalucía o en los sindicatos, que es llegar al poder y desde el poder ya gobernar solo para eso.
que hay que también diferenciar esas cosas. O sea, que hay un sistema que es insostenible legalmente, porque es evidente que cuesta mucho más de lo que se declara, sí. Que hay diferencias también entre los que gobiernan solo para eso y los que utilizan ese sistema para llegar al gobierno, también. Y a buen entendedor, pocas palabras. Pero después hay gente que lo utiliza también, y además el control de cuentas, lo que se habla del control de cuentas, no fiscaliza las cuentas. Pero que una cosa es financiar el partido y de manera regular, otra cosa es quedarse, por ejemplo, los seres de Andalucía, los sindicatos como hay facturas, es decir, que eso ya es pensar en gobernar solo para eso. Y en todos los partidos existe... Que hay corruptos y corruptos con diploma. No, quiere decir que hay un sistema corrupto y hay gente que cuando llega al gobierno después de esa corrupción, que es inevitable, porque insistimos en lo que no es insostenible, digamos, legalmente, cuando llega, en lugar de gobernar, lo que se dedica es a diseñar cómo seguir robando desde el Estado. Perdona, sé de alguna empresa, en algún ayuntamiento, que es transversal. Están todos los partidos, PP y PSOE, no todos, PP y PSOE están ahí metidos y se lo reparten. De todas maneras, soy hombre de leyes, esas cosas hay que comprobarlas. Que en Orense tenemos precisamente un caso de, mira, te saco esto a concurso y entonces tú me pones tal, ¿no? Sí, es el caso de asistencia a domicilio en Orense, que está ahora judicializado, saldrá ahora supongo que el auto, ya se está instruyendo, y básicamente es una nueva forma de corrupción en la que lo que se hace es, se va a concurso para ver qué empresa es la más competitiva y se le da a la más competitiva, ahí no hay nada, la más competitiva, pero después la más competitiva no cumple el servicio y yo le pago igual. Con lo cual, claro, si la empresa no da el servicio, por ejemplo, asistencia a domicilio, si en vez de trabajar 8 horas al día trabajo 4, me estoy ahorrando otros 4, y luego ese dinero lo repartimos. Y es la corrupción, ahora digamos, la nueva vuelco de tuerca que se hace, porque ¿qué ocurre? En el concurso tienes que controlar una vez, que el concurso sea limpio, pero luego en el servicio día a día tienes que controlar todos los días que se está dando el servicio. Es más fácil hacer la trampa. Y eso es lo que hemos denunciado en Democracia Orense y ahora está ahí el tema. Sí, que estamos hablando de un caso real y no de un ejemplo. Claro, es un caso real. Así es. Bien, vamos entonces con el último de los temas de la noche. Por fin llegó el verano y el calor, algo que todos ansiábamos y esperábamos, aunque hay que decirlo que sí, que vino demasiado agresivo. Y un año más también, pues vamos a recordar qué cosas podemos hacer, qué cosas no debemos hacer en estos tiempos para evitar, por ejemplo, para evitar ya el máximo extremo, que la gente se ahogue, por ejemplo, ¿no? Que me parece que vamos ya, no sé si por 15, este fin de semana teníamos a 2 o 3, yo tengo un vecino que desapareció en Castrelo de Miño, que se tiró, dijo, oh, aquí estoy, y al momento había desaparecido y todavía me parece que no lo han encontrado. Hay accidentes de golpes de calor, tanto personas jóvenes como sobre todo los mayores. Vamos a hablar con el doctor que tenemos en la mesa, que él nos puede dar algunos consejos de cómo prevenir, de qué no tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Don Álvaro, le toca. Bueno, ha habido unas noticias muy alarmantes. Hay que ser padres responsables porque los niños son los máximos candidatos a tener accidentes de este estilo. Entonces, hay algo que es escalofriante. Es un niño pequeño se puede ahogar en 3 minutos sin dar ni una sola voz en 20 centímetros de agua, es decir, en la orilla del mar o en la bañera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Siempre hay que estar un adulto al cargo, incluso bañarse con él y no dejarlo ni un solo momento solo. Luego los ríos son sitios tremendamente peligrosos. Ojo con los ríos, tiene que ser en zonas acotadas, no donde le dé la gana a los bañistas. Las piscinas tienen que estar valladas, que eso en los chalets privados pues es algo que cuesta mucho trabajo porque afea el entorno, el césped, es que queda feo. Pero cuando luego el niño pequeño se ahoga es una tragedia tremenda y yo creo que todos conocemos algún caso de gente más o menos próxima. Yo conozco un caso terrible, ¿no? de un buen amigo mío. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Luego está un tema que pues todos hemos oído hablar desde pequeños, que es el corte de digestión. Eso, es mito, ¿qué pasa? Sí, todos hemos sufrido, ¿no? No creo que nuestras mamás, por nuestro bien, como hacen todas las mamás, pues no nos dejaban bañarnos ahí después y nos tenían no sé cuántas horas, 2, 3 horas después de comer y tú deseando bañarte. Bueno, vamos a ver, es un mito hasta cierto punto. Y la digestión, el corte de digestión es un nombre inadecuado, porque la digestión tiene que ver, pero no siempre es por una alteración digestiva. Lo que ocurre es lo que se llama un shock térmico, una hidrocución, que por analogía a la electrocución, que es una parada cardiorrespiratoria por una descarga eléctrica, pues la hidrocución es una parada cardiorrespiratoria debido a un cambio brusco de temperatura en el cuerpo. ¿Y esto cuándo se produce? Cuando de repente estás con mucho calor, después de hacer deporte, después de tomar mucho el sol,
o después de una comida muy copiosa, si te metes de golpe en el agua, te tiras de cabeza o entras a lo loco, puede haber una alteración circulatoria, el corazón sufre, hay un síncope y pues empieza a haber unos síntomas como pues, vómitos, palidez, náuseas, dolor de cabeza, y entonces pérdida de conocimiento y se puede ahogar la persona. Ese es el famoso corte de digestión. Claro, al más mínimo síntoma, cuando te metes en el agua y empiezas a notar estas cosas, tienes que salir inmediatamente o pedir que te saquen, porque vas a perder el conocimiento y te ahogas. Entonces, la digestión, hombre, si el niño ha comido de primero una fabada, luego 2 filetes y de postre un flan, pues sí, tiene que estar 2 horas, niño, que tú de aquí no te mueves. Hombre, si el niño toma un poquito de ensaladilla rusa y un filetito, pues, niño, a los 20 minutos puedes bañarte, no te voy a tener aquí sufriendo. Es más, han dado casos de niños que le dijo, tú, niño, no te vas a bañar hasta dentro de 2 horas. Estuvo jugando como un loco al sol, al fútbol. Y bueno, ahora puedes bañarte. Se metió en el agua como un kamikaze y le pegó una hidrocución que tuvieron que sacarlo allí. O sea que hay que tener pues un poquito de sentido común. Ya está. En cuanto, por último, el golpe de calor... Sobre todo en los mayores. Claro, los mayores, sí, los niños son los 2 candidatos. También los deportistas domingueros, como es mi caso, que estamos hoy al sol y jugando como locos y tal, y no somos conscientes de que nuestra temperatura está subiendo muchísimo. Entonces, a partir de los 40 grados de temperatura, sobre todo cuando te pega mucho el sol, la famosa insolación, pues pueden hacer síntomas similares también, dolor de cabeza, palidez, y puedes perder el conocimiento. También, si estás cocinando una barbacoa, que ahí metido, vimos en un programa de televisión hace poco, Masterchef, como uno de los pobres cocineros amateur, haciendo una paella, le pegó ahí un golpe de calor. O sea que ojo también a los aficionados a la barbacoa, que les puede pegar ese golpe de calor. O sea que bueno, aplicar sentido común, hidratarse, no ponerse mucho al sol y cuidadito con los niños, como siempre. Sí, tomar, bueno, las cremitas Hombre, protectoras protección para el sol, claro, también para la piel puede sufrir. Y no tomar bebidas demasiado frías así de golpe. Claro, son esos shock térmicos que puede producir ¿no? poco a poco, si te metes en el agua poco a poco, enfriando muñecas, enfriando la nuca. Poco a poco el cambio tiene que ser gradual, la transición tiene que ser gradual. Ojo con también si vas al balneario, esas duchas escocesas, ¿no? Que estás con un calor tremendo y luego meterte en agua fría, te puede pegar una hidrocución. Cuidado con eso también. Ahora está muy de moda el termalismo, pues ojito. Sí, claro. Bien, pues yo creo que fueron unas pinceladas que están muy bien, que todos interioricemos. Don Roberto, yo venga. Voy a aportar... No, pero aporte lo que sea, pero de 2 segundos. En lo que dice el doctor. Yo recuerdo que, como todo el mundo, hasta los 17, 18 años, esperaba 2 horas para bañarme. Hice unos cursos de salvamento y socorrismo acuático y lo primero que nos hacían era, terminábamos de comer y nos metían en el mar. O sea, y estoy hablando en el invierno, en la playa de Santa Cristina de la Coruña, que hacía un frío del demonio y ahora eran comidas normales, no eran comidas copiosas, entonces no había ese shock. No había esa hidrocución que bien apunta el doctor, que no tiene nada que ver con lo que nos decían a nosotros. Hay un corte de digestión. ¿Se va de vacaciones? ¿Se va de vacaciones? ¿O se queda por ahí, por Coruña? Yo me quedo porque quiero seguir aquí. Estupendo. Seguir en este programa. Don Gonzalo, ¿usted? Yo creo que me quedaré en Orense. Al fresquito, claro. Al fresquito. Desde luego, en Orense hace un fresquito divino. Don Francisco, ¿usted? Yo viajaré a mi tierra, a Ponferrada, a ver a los bercianos, pero espero estar en agosto en La Coruña, entre otras cosas, porque espero verle a usted también con su libro en La Coruña en agosto. Nos veremos, Dios mediante. Don José Antonio, ¿usted qué? Pues una parte iré al sur de Galicia y después me iré también a Cataluña, por allá, a Barcelona. ¿Porque usted es de Cataluña? No. Ah, no. Yo soy de Bergonto. Ah, de Bergonto. Bueno, yo soy de La Coruña, soy de Monte Alto, nací en Monte Alto, pero mi familia viene de Bueno, pues hasta aquí la bitácora de hoy. Don Gonzalo, muchas gracias. Don Roberto, gracias. Don Francisco, gracias. Don José Antonio, muchas gracias. Don Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Volveremos a eso de las 10:30 para seguir comentando la actualidad. Que sean felices.